El trabajo de niñera o niñero es un arduo labor de confianza, tanto de quienes contratan como de la persona que ofrece este servicio. Verá que en todo trabajo existen riesgos, y el cuidar de un pequeñito que no es nuestro requiere una responsabilidad y atención que, claro, los padres agradecen mucho cuando se ejerce bien, aparte de convertirse para los niños en una amiga o un amigo en quien pueden confiar. Pero hablando de riesgos, ¿qué me diría usted si esta noche le cuento que en el trabajo de niñera también peligra en cuanto a lo paranormal? ¿Quiere saber a qué me refiero? Pues aprovechemos que ya está por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nos vamos con Melissa Arellano, quien desde Tabasco, México, nos cuenta esto. En Villahermosa, Tabasco, teníamos nuestra casa, en Boulevard Bonanza. Nos fuimos de ahí cuando mi hijo cumplió 13 años. Pero antes de eso, en esa casa, permítanme decirles que jamás nos pasó nada extraño. No pasaba nunca de ruidos que quizás eran de la casa. Sí, de repente las cosas cambiaban de lugar, no es que no importaran, es que podía ser cualquier otra cosa. Fue eso o que lo comparamos con la vez que contratamos hace mucho a una niñera. Nosotros teníamos a una vecina de confianza, quien siempre nos cuidaba a Marcos, nuestro hijo. Y esto cuando él tenía unos 4 o 5 años. Que de pronto mi esposo y yo salíamos a cenar a alguna fiesta con amigos, pero esa vecina estaba estudiando medicina y bueno, le tocaron sus guardias en la noche. Ya no coincidimos en horarios con ella. Sin embargo, nos recomendó a una amiga suya, quien vivía a unas 10 calles abajo, que trabajaba también de niñera y que era de confianza sin problema. La contactamos, la conocimos y, sinceramente, una muchachita de lo más amable, muy noble, rápido se le notaba. Tenía 22 años, me acuerdo bien. Y no voy a mencionar su nombre, no sabe que estoy contando esto, no vaya a ser que lo escuche. A ella la contratamos en 2 ocasiones, igual cuando mi hijo tenía 5 años aún, y nosotros salimos. Pero en la 4ª noche que mi esposo y yo salimos a una cena porque su jefe lo ascendió. Le hicieron una cena dedicada a mi esposo y estando por allá en la celebración por el centro de Villahermosa en un hotel. La nueva niñera, digámosle Abigail, me llama. Todavía recuerdo bien esa llamada en la que apenas le contesté, me dijo: Buenas noches, señora Melissa. Yo sé muy bien que Marcos no tiene hermanos o gemelos, y espero que no me tome a loca, pero no me explico lo que está pasando en la casa. Yo me levanté de la mesa, le dije a mi esposo que debía contestarle a la niñera, sin decirle nada, pero claro que sí me preocupó escucharla. Estando afuera del restaurante del hotel, le pregunté que qué pasaba. Ella me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que de hecho Marcos estaba dormido, pero que a ella le había tocado verlo en ese rato, en la cocina, que ella estaba viendo la televisión en la sala. Ya tenía unos 20 minutos que Marcos se había dormido, con la puerta cerrada de su habitación, pero que de reojo vio que él estaba en la cocina, parado al lado de la estufa. Tenía la luz apagada, me decía Abigail, pero mi estufa era de estas que tenían una campana con una luz tenue, pero que con esta logró verlo ahí, observándola de pie. Que ella se levantó preguntándole que si tenía hambre, quería un vaso con agua o por qué se había levantado, caminando a la cocina y viendo cómo él no salió de ese espacio sino que se escondió detrás de una barra de la cocina. Ella llegó, encendió la luz, giró la vista hacia abajo y no lo vio. No era posible que él hubiera salido de la cocina porque la única salida que había era por enfrente, donde Abigail iba caminando.
Por eso dice que ella se asustó, pero pensó que él sabía por dónde salirse sin que lo vieran, y por esa razón corrió hacia la habitación de Marcos. No había escuchado la puerta de mi hijo, la cual rechinaba mucho porque ya era antigua, que llegó intentando anticiparse a que llegara él, si es que estaba escondido en otra parte, y que al abrir, lo vio durmiendo. Ella, la niñera pasada, mi esposo y yo, todos, sabíamos que Marcos no era de andar haciendo travesuras, de que él tenía el sueño muy pesado y que una vez que caía en la cama no se levantaba. Yo no sabía qué decirle y ella me dijo que pensó que quizás había visto mal lo de la cocina. Sin embargo, que minutos antes de que me llamara, lo vio otra vez. Que fue al baño luego de que le pasó lo de la cocina, creyendo eso que me dijo, que quizás vio mal, pero que cuando abrió la puerta, lo vio de nuevo, con apenas la poca luz que entraba por el pasillo e iluminaba un poco el baño, que pudo ver la silueta apenas iluminada de Marcos, volteándola a ver rápido como si lo hubieran descubierto haciendo algo malo. Que ahí sí gritó por el susto, y alcanzó a ver que eso que se hacía pasar por Marcos, ya lo vio más de cerca. Estaba igual a él, completamente idéntico a mi hijo, que lo alcanzó a ver meterse a la bañera. Y por más que ella encendiera la luz, recorriera la cortina del baño, no vio nada. Fue ahí que me llamó, luego de comprobar que Marcos seguía dormido. Sí me sentía muy asustada, no les voy a mentir. No quería tampoco decirle a mi esposo que nos fuéramos. Era su celebración, y estaba buscando yo alguna alternativa, y me sorprendió que Abigail me dijera que nos esperaba sin problema, pero que le permitiera encender todas las luces de la casa y no moverse de la sala a menos que escuchara a Marcos. Yo le dije que no debía pedirme permiso para eso, que lo hiciera. Y bueno, avanzó la noche. Yo estaba preocupada, pero algo me ayudaba a pasar esa noche sin distraer a mi esposo, repitiéndome que quizás sí, Abigail había visto mal o algo así. Y llegamos a la casa. Hablé con ella en privado y debo reconocerle lo valiente que fue, porque cuando le pagué, que mi esposo fue a ver a Marcos a cambiarse, ella me recibió el dinero temblando. La llevé a su casa y ella se disculpó conmigo, diciéndome que ya no podría ir, que en verdad le daba mucha pena, pero que sí se asustó mucho, que estaba segura de que no había visto mal. Le dije que no se preocupara, que entendía muy bien, y así pasó la noche, unos días. Yo no le comenté nada a mi esposo hasta que vinieron mis papás a vernos, 2 días después de eso. Aproveché que Marcos estaba con mi papá afuera ayudándolo a pintar el frente de la casa, y le conté a mi esposo todo esto y a mi mamá. Apenas ahí mi mamá me contó que cuando yo era niña, le pasó exactamente lo mismo en esa casa, que muchas veces me veía corriendo por ahí en las noches, en la cocina, en los pasillos, metiéndome a las habitaciones, hasta saliendo de la casa. Siempre de noche, que me iban a regañar, pero me encontraba cuando me seguía, dormida siempre, en mi cuarto o en la sala. Mi papá nunca vio esto, sin embargo, sí estuvo al tanto de lo que ocurría. Me dijo que no me asustara, que eso simplemente iba a pasar cuando creciera Marcos, que había algo en esa casa que se hacía pasar por mí, y ahora por Marcos, pero que nunca debíamos hacerles caso. Creció mi hijo. Mi mamá se ofreció a cuidármelo si salíamos. Sin embargo, me pedía que lo lleváramos a su casa. No quería repetir eso que ella y la niñera vieron. ¿Por qué será que este tipo de relatos son comunes? Ojo, no porque sean comunes le quita lo horrible de la situación. Pero ¿qué hubiera pasado si en este caso la niñera Abigail se le acercaba mucho a esto que se hacía pasar por Marcos,
que no se hubiera alcanzado a esconder eso y lo tuviera de cerca. Coméntenos en lo que nos vamos ahora con Lisette Montenegro, quien esta noche nos cuenta esto. No me considero una persona adentrada en estos temas. De hecho, tengo poco que descubrir su canal, por recomendación de una amiga, que justamente es quien me animó a contarles esto que llevo guardando desde hace mucho tiempo. Todo comenzó en diciembre del año 2015, cuando por el festejo del cumpleaños de un amigo cercano, rentamos unas cabañas en la periferia de la ciudad. Algo que hacemos habitualmente unas 2 veces al año. Solo fue un fin de semana y estuvo excelente, con la excepción de que el sábado en la madrugada hicimos algo que ya teníamos las ganas de hacer. Un amigo fue quien llevó una tabla Ouija y la usamos. Cabe señalar que soy una chica muy apegada a la religión, tanto que realmente nunca estuve convencida de hacer esto. Creo que fue más por la presión social de mis amigos lo que me hizo ceder esa noche. Aún así traté de ser escéptica, lo que sí me costó mucho porque de alguna manera contradice mis creencias. Lo bueno fue que no pasó nada. Ninguno de mis amigos incluso andaba jugando bromas respecto a eso, queriéndonos asustar, nada, ni un ruido, nada extraño. Hicimos varias preguntas y la mayoría no fueron respondidas, mientras que las otras no podría decir con certeza si honestamente se contestaron o fue puro invento de nosotros que teníamos el puntero en las manos. Podía ser cualquier cosa. Y no pasó mucho para que nos aburriéramos al ver que simplemente no pasaba nada relevante. Los demás pensaron lo mismo que yo. Quizás éramos nosotros quienes lo movíamos. Así que lo dejamos ahí y nos pusimos a hacer otras cosas. Pasaron 2 semanas de eso y es que como en ese entonces estaba estudiando, el único empleo que se acoplaba a mis horarios era el de ser niñera los fines de semana. Y un viernes en la noche, me tocó cuidar a un niño que tenía poco de conocer. Si no mal recuerdo, esta era apenas la 3ª vez que lo veía. Y si bien no me daba ni un solo problema, aún no hacíamos esa conexión que suelo hacer con quienes cuido, lo que era normal, ya que el pequeño era bastante serio. No es que él tuviera algo, simplemente así era, pero buen niño fuera de eso. Llegó la hora de dormir y lo acompañé a su habitación en el 2º piso. En cuanto vi que durmió, que no tardó tanto, bajé a la sala para hacer unas tareas de mi escuela. Al menos para mí, esa noche transcurrió de manera normal, y hago énfasis en el al menos para mí, porque cuando me despedí de los papás todo parecía estar en orden. Es solo que una semana después mi mamá se encontró con uno de los padres del niño y le preguntó acerca de mi servicio, como plática más que nada. Y el papá respondió que iban a buscar otras opciones sin decir nada claro de mí. De esa manera fue como llamé a la mamá del niño para saber qué no les había parecido. Y para nada era para crear conflicto o algo así, sino para mejorar en mi trabajo. No entendía qué había hecho mal. Cuando hablamos por teléfono, noté que no quería tocar el tema. Estoy segura que contestó mi llamada por mera casualidad, o de ser así, no hubiera ni atendido el teléfono al ver mi número. Aún así, la convencí de ir a tomar un café para disculparme con ella de ser necesario. Ahí cerca de su casa, aquí en Mexicali. Le costó aceptar, pero finalmente lo hizo. Así que después de 3 días, por fin pudimos vernos. A esta señora que, la verdad, no era una mala persona, ni grosera para nada. A ella se le veía nerviosa, pues sí me evitaba la mirada. Genuinamente no me daba una razón sobre por qué no les pareció mi trabajo. Hasta que no pudo más con mis preguntas, que siento yo que no fui insistente, pero creo que tenía derecho a saber. Hablé siempre las cosas tranquila y me dijo que su hijo. Decía que esa noche mis amigos y yo no lo dejábamos dormir.
Esta sí era una respuesta que no esperaba, pero algo me decía que lo que estaba diciendo, algo ahí no estaba bien, que quizás no le creía a su hijo, no sé, lo digo por el tono con el que me contó esto. Cuando le dije que yo esa y las demás noches había ido completamente sola, que nadie más había entrado a la casa, ella me comentó que su hijo les dijo que mis amigos se veían horribles, que le daban miedo, que eran sombras con caras muy feas, que por eso se acostaba temprano porque no los quería ver, que aun y cuando él se iba a acostar tratando de dormir, los escuchaba caminando en la casa de un lado para otro. La razón por la que sus papás no podían creerle, me decía, era porque ellos tenían instaladas cámaras de seguridad al exterior de la casa, y en ningún momento se vio que entrara alguien más. Así que le pregunté si era algo común en el niño o si anteriormente había dicho algo parecido. A lo que la señora respondió que jamás le había pasado algo así, y luego me dijo, cambiando su tono: ¿no te das cuenta de que eres tú? A ti te están siguiendo, estás maldita o no sé qué tengas. ¿No te has olido? Yo sé que no eres tú la que huele así, pero hueles a muerto. Y no quiero que te acerques a nosotros de nuevo. No supe qué decirle, y la mamá únicamente se puso de pie y se retiró. Fue una escena más que incómoda para mí, y me quedé ahí pensando, sin moverme unos minutos. En el camino a casa repasé todo una y otra vez. No entendía qué había pasado, y creí que simplemente toda la familia era una mentirosa y codiciosa que no quería pagar un buen servicio. Sí, me lo tomé personal. Sin embargo, tras contarle a la amiga que me animó a escribirles esto, me hizo recordar la ocasión en la que jugamos a la Ouija, con un detalle que ninguno de nosotros habíamos tomado en cuenta. Y es que no cerramos la sesión, ni nos despedimos. Estábamos tan seguros de que no habíamos hecho contacto con nadie que solamente la hicimos a un lado y seguimos con lo nuestro. Y mi amiga me confirmó con mucha pena, que no siempre, pero que ya le había tocado que estuviéramos solas ella y yo, y que yo oliera como a animal sin vida. Le comenté esto a mis papás muy asustada, nerviosa. No sabía qué pasaría conmigo, ya que jamás había atravesado por algo así y el miedo me estaba carcomiendo. Al día siguiente me llevaron con un sacerdote experto según, quien me dio la regañada de mi vida por andar haciendo esas cosas y después me ayudó a deshacerme de todo eso por medio de oraciones, agua bendita y no sé qué tantas otras cosas hizo que no me acuerdo. Yo preferí tener los ojos cerrados en todo momento. No tenía cabeza para prestarle atención. Solo rezaba porque si eso era verdad, esas cosas que me acompañaban, no pudiera verlas yo ni se quedaran. Hasta el día de hoy no me ha pasado ya nada extraño. De hecho, lo que les conté quizás nunca me hubiera dado cuenta si no pasaba lo de esa familia, a quien nunca volví a ver. No tuve contacto ya con ellos y tampoco es que los anduviera buscando. Mejor así para mí. Es solo que nunca supe, y qué bueno, hasta dónde pudo haber llegado eso si lo dejaba estar conmigo. ¿Qué cree que pase si se deja vivir a una entidad? No en su casa o en un espacio, sino arraigada a una persona. ¿Hasta qué punto cree que pueda llevarle? ¿Y qué tan duro podrá ser ese proceso? Piénselo y coménteme. ¿Cuál fue el primer video que escuchó de este canal? Cuéntenos, sería emocionante leerlos. Mientras tanto, vámonos con Katy Arellano, quien desde Texas, Estados Unidos, nos cuenta esto. Sé que cuando les cuente esto, a muchos se les hará increíble. Quizás no me crean o les cuesta imaginar que este tipo de cosas así, tan directas, ocurran. El problema es que yo tampoco creía en estas cosas hasta que me tocó vivir algo no solo a mí, sino si alguien más me lo cuenta, yo no lo creería. Dejé de trabajar de niñera hace un par de años.
Apenas hasta el 2019 fue que cuidé a mi último niño. Y en esos trabajos en las casas en las que me quedaba para las familias, nunca me pasó nada extraño. Afortunadamente, nunca tuve problemas tampoco con los padres. Siempre me ganaba a los pequeños fácilmente. Sin embargo, hubo un caso que me hizo dejar de trabajar de esto por tal vez unos 2 meses. En mi trabajo me iban recomendando los papás, y fue así como me contactó una familia. Yo soy de Waco, en Texas. Entonces, un día me llama la mamá, preguntándome por mis servicios, disponibilidad, lo que cobraba, etc. Y bueno, acordamos un día para ir a cuidar a su niña. Este primer día sería solamente cuidarla hasta la tarde, ya que ellos llegaban a eso de las 6 p.m. Llegué a su casa, una que quedaba a unas 4 calles del zoológico de Cameron. Me presenté con ellos. Me presentaron a la pequeña que vamos a decirle Nati. Una niña bien linda, de 6 años, quien se comportaba muy bien. Me quedé con ella ese día y mientras le hacía de comer, de hecho hasta me preguntaba que si podía ayudarme con algo. Le dije esa tarde que me ayudara con unas bolsas de sopa, que me la podía ir separando en una olla para cocinarla, mientras me platicaba de su escuela. Una niña, en serio, tan noble, que no entendía, porque lo noté rápido, cómo era ella así, ya que sus papás estaban muy desapegados de ella. Cuando me la presentaron, no es que se tuvieran que ir rápido, sino que sí parecía más como si sí se quisieran ir. Vaya, ni la volteaban a ver casi cuando se despidieron de ella desde la puerta. Y no eran tan afectuosos como Nati parecía hacerlo. Por ello creo que me apegué mucho más rápido a ella desde la primera tarde, y les voy a ahorrar los detalles de ese día. Terminó, llegaron los papás, me pagaron y vería a Nati hasta el viernes, ya que se quedaba los demás días de la semana con una tía después de la escuela. Ese viernes que llegué ahí, me recibió con tanto gusto, feliz. Los papás, como el primer día, me saludaron, me dieron algunas indicaciones y ese día me preguntaron si podía quedarme hasta la noche. Ellos tenían no sé qué cosa, algún evento, y yo acepté. Obviamente me iban a pagar más. Hubieran visto la cara que puso Nati cuando dije que sí. De verdad se alegró. Nos quedamos solas entonces. Pasamos la tarde, comimos, tomó una siesta en la sala y la verdad yo también me dormí un rato con ella. Siguió pasando el día y en la noche, antes de que se acostara, quizás una hora antes de las 9, estábamos en su habitación, jugando con sus muñecas, ella mostrándome cuáles eran sus favoritas y, en ese momento, escuché algo que no tenía sentido. Yo sabía, estaba segura. Por algo me habían contratado y encima ni los padres ni Nati me mencionaron que alguien más estuviera en la casa. Escuché unos pasos, pero en serio, tan pesados. Los oí en la habitación de los papás, al fondo de la casa, y apenas los escuché, Nati se puso de pie. Corrió a la puerta de su cuarto, la cerró, regresó conmigo y me jaló del brazo sin decirme nada. Ella me metió a su closet, cerrándolo y escondiéndose conmigo, diciéndome que no dijera nada, que no hiciera ruido cuando le pregunté que qué pasaba si era algún familiar suyo. Por supuesto que yo estaba asustada, creí que alguien se había metido, y estuve a punto de llamar a la policía, sacando mi teléfono de la bolsa de mi short, pero Nati me agarró la mano, susurrándome otra vez que no dijera nada, tranquila, pero claramente asustada al mismo tiempo, igual que yo. No sabía si era solo yo la que estaba temblando o también era Nati, mientras estábamos escuchando que la puerta de la habitación de sus papás se abría. Y esos pasos que ahora, porque trabajo en una clínica del control de peso, sé que lo pesado que sonaban sobre el piso de duela eran fácil de una persona que quizás pesaba unos 180 kilos o quizás un poco más. Veo que Nati se tapa la boca, se sienta en el suelo del closet y yo hago lo mismo.
Le vuelvo a tomar la mano sin dejar de ver la puerta del closet, ya que para afuera no se veía nada, pero escuchábamos claramente cómo esos pasos lentos llegaban hasta la puerta de la habitación y la abrían. Escuché mientras Nati me apretaba muy feo la mano, que esa persona, esos pasos, que se los juro, hacían hasta temblar el suelo, caminaba ya adentro de la habitación, y luego de unos segundos en que se detuvieron, volvió a caminar hacia afuera. Cerró la puerta del cuarto y volví a escuchar cómo la puerta de la habitación de los papás se cerraba, y esos pasos se detuvieron. No sé por cuántos minutos me quedé con Nati en el closet. Ella estaba asustada, pero a la vez me decía como si fuera ya algo habitual para ella, que ya podíamos salir. Abriendo el closet mientras yo estaba temblando todavía, no entendía qué estaba pasando. Nati me tomó de la mano y me levanté. Y no le tuve que preguntar nada porque ella fue quien me dijo que sus papás nunca le creían que de su closet, de la habitación de los padres, algunas noches salía una señora. Decía que era una señora enorme, que solo en una ocasión la pudo ver, la primera vez que la vio saliendo de ahí mientras ella estaba buscando algo en la habitación de sus papás, que era una señora muy fea y que aprendió que si se quedaba en su closet, ella pasaba por su cuarto, iba a la sala, se regresaba y así nunca la veía. Yo le pregunté que por qué no le creían, que qué le decían cuando ella les contaba. Pero Nati me dijo que sus papás nunca le hacían caso. Le decían que estaba chiflada, que lo que no quería era que la dejaran sola, pero que tenía que aprender a quedarse sola de vez en cuando, y eso no tenía sentido, porque yo también la escuché. Hasta sentí temblando el piso. ¿Cómo se lo iba a estar imaginando si ni siquiera me contó ella o sus papás antes de que escuchara esos pasos? Fue muy extraño porque Nati se veía ahora más tranquila y me decía que no me asustara ya, que ya había pasado, que ya no salía la misma noche si esa señora se regresaba al closet. Los papás llegaron en ese momento y nosotras salimos a recibirlos. Se veían muy fastidiados, cansados, y como yo vi a Nati tranquila, no les dije nada. Quizás sería un problema si mencionaba eso. Así que me fui esa noche, sin saber qué diablos pasó en esa casa. Y aquí les voy a decir de una vez, así me quedé, hasta el día de hoy, ya que esa familia no me volvió a llamar para ir a cuidar a Nati. Y yo pensaba que simplemente ya no necesitaban de mis servicios. Sin embargo, cuando pasé por ahí la siguiente semana, aprovechando una vuelta que tenía, ya que sí me quedé preocupada por Nati. La casa tenía afuera un cartel de venta. Ellos ya no vivían ahí. Entonces sí, me quedé siempre pensando en esos pasos, en lo extraño de todo lo que me pasó apenas en el segundo día, y cómo no, muy preocupada por Nati, esperando que eso, de lo que nos escondimos esa noche, haya sido algo de la casa y que no la siguiera. Si tuviera que elegir sí o sí, vivir una de estas 3 experiencias, ¿cuál sería y por qué? Son casos bien interesantes en los que quizás no nos ponemos a pensar mucho cuando conocemos a alguna niñera. ¿En qué habrá vivido, conociendo a tantas familias, tantos casos distintos que nos pueden cambiar la percepción en muchos sentidos de un montón de cosas? Y mire, lo que le comentaba al principio, creyendo erróneamente que quizás en estos trabajos no correríamos muchos riesgos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted
ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora, puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.